Hola chicos, bueno, se cortó, voy a tratar de ir subiendo esto ni bien pueda. Básicamente, no sé en qué parte quedamos, pero estaba en la parte de el equilibrio separador, el equilibrio de primer mejor, donde les explicaba que en caso de que se pueda observar el tipo de agentes, se puede observar el tipo de agentes, entonces no hay problema, no hay falla de mercado, entonces yo podría contratar en los tipos, ¿sí? Entonces vos sos un tipo de riesgo alto, una tipa de riesgo alto, en ese caso, entonces te contrato, ofrezco un contrato, creo que el ejemplo de Lara con riesgo bajo, y si vos querés, Lara, firmar un contrato de otro tipo, yo puedo negarme porque a vos te ofrezco un contrato de tu tipo. Puedo no ofrecértelo, puede no estar disponible. ¿Estamos? Entonces, básicamente, acá donde vemos eso, en que acá dentro del estado negativo utilizo la restricción presupuestaria de 0, pero voy a tener una para cada tipo, ¿se ve? La frecuencia de pagos y la frecuencia de ingresos asociadas al tipo, exclusivamente en forma separada. Entonces, porque puedo ofrecerte ese contrato que va a decir un alfa 1 y un alfa 2 para cada tipo. Entonces, acá ven que tengo mi función, entonces básicamente ahí toman la condición de primer orden y llegan simplificando este PI con este que no es un P1 sino es un PI y este 1 menos PI con este 1 menos PI, llegan a la utilidad marginal constante en los dos estados, que es básicamente el análogo, no sé si habrán escuchado, a lo que vimos en macro de la utilidad intertemporal, que trata de no tener oscilaciones en el consumo en el tiempo, sino un consumo estable, no endeudarse hoy y mañana no poder. Bueno, acá es lo mismo, gastar un poco en seguro, pero en caso de que tener un accidente no tener que comprar un auto nuevo, por ejemplo, y tener mi consumo, por lo tanto, reducido al máximo. ¿Está? Entonces, esto quiere decir que el consumo es estable en los dos estados, es constante, y por lo tanto, eso significa que C1, la utilidad marginal es igual, significa que C1 es igual a C2. Por lo tanto, a partir de ahí, yo sé, dada los parámetros del problema, que ahora vamos a ver una aplicación, cuáles son los resultados del problema. ¿Está? Entonces el resultado es estándar, entonces en el sentido de que bajo condiciones de perfecta información, aunque sea con heterogeneidad de tipos de agente, entonces la aseguración es perfecta, ¿sí? Para cada tipo existe un contrato y en cada contrato por cada tipo los individuos eligen óptimamente suavizar su consumo, mantener el consumo estable entre los dos estados, dado que me cobran una prima, como les dije, actuarialmente justa. ¿Está? Esto es la representación gráfica de eso. Entonces, en el caso de que yo no tenga acceso a esa información, entonces las firmas, las empresas no puedan distinguir cuáles son los riesgos idiosincráticos, por ejemplo, las características en el trabajo de la gente, si son retobados, si no les gusta trabajar, más allá del currículum que es observable, los antecedentes que pueden ser observables, la historia de enfermedades, las trayectorias o cosas genéticas que haya podido estar. Cada vez hay cosas que ayudan y han generado reducción de los problemas de información en distintos ámbitos, pero en principio, suponiendo que no, entonces no puedo contratar en ese tipo de casos. Entonces, el resultado habitual es que existe un problema, una falla de mercado que puede llevar al colapso del mercado, el market unraveling,
que es básicamente que no existe un mercado en el extremo, ¿no? Puede no ser el caso, pero alguna falla de mercado en el sentido de asignación, en el sentido que va a haber mejoras potenciales en el sentido de Pareto, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo concreto ahora. Entonces, básicamente, viene una persona, si yo le ofrezco el promedio, el de alto riesgo va a querer recibir y el de bajo riesgo no, potencialmente, ¿no? Una empresa. Entonces ahí se me van a mover, los de alto riesgo van a querer ir con el contrato de bajo riesgo, ¿sí? Porque le van a cobrar menos, porque la frecuencia de siniestralidad es menor. Entonces es esa selección de la población entre contratos que se produce endógenamente, y ahí es como que hacemos un enlatado, puede implicar este patrón de que no le van a cerrar los números a la empresa y por lo tanto la empresa decide no ofrecer ningún tipo de contrato. Entonces, acá hay como una serie de que se llaman en la literatura, más en esta área, como teoremas, ¿no es cierto? Donde yo digo algo y después lo pruebo. No vamos a ser tan rigurosos, pero ponemos el resultado 1, es que no existe un equilibrio agrupador con asimetría de información en este setup, en este planteo. ¿Está? Entonces, esta idea que si los H y los L están juntos con un contrato determinado alfa, entonces los tipos de bajo riesgo pierden plata en expectativa porque van a estar pagando la prima promedio, pero ellos no son la prima promedio, ellos están por debajo, entonces si le das a elegir se van a salir. ¿Está? Entonces, esto es lo que requeriría la restricción presupuestaria de las empresas, es decir, que la probabilidad promedio defina la relación entre alfa 1 y alfa 2, pero la probabilidad promedio va a ser mayor a PL. ¿Está? Entonces, básicamente sucede esto que les venía explicando. Entonces, básicamente esto es inestable, ¿sí? Porque si empiezo a explicar, es inestable en el sentido que no es una posición de equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, va a generar esta selección adversa y eso va a generar un colapso del mercado, ¿sí? No va a existir equilibrio separador. Entonces, en el caso de el resultado 2 sería que en un equilibrio separador solo en este marco va a existir un equilibrio separador en los que los tipos de alto riesgo tienen aseguración completa y los de bajo riesgo quedan subasegurados o fuera totalmente del mercado. ¿Está? Entonces, básicamente, ¿cuál es la intuición acá? Es que le voy a tener que ofrecer a los de bajo riesgo un contrato que no voy a poder condicionar en el bajo riesgo, sino simplemente ofrecerle un pago y una compensación tal que no les sea conveniente a los de alto riesgo cruzarse de contrato. Y como los de alto riesgo van a estar mejor en una actuarialmente justa para los de alto riesgo, entonces ya están mejor que estando fuera del mercado. Pero ahora le tengo que convencer a los de bajo riesgo sin que darle un contrato muy atractivo para los de alto riesgo para que se quieran cruzar ahora vamos a ver esto un poco más en concreto. ¿Estamos? Entonces, acá aparece algo que es importante, que es esto que estoy diciendo, que es la restricción de compatibilidad de incentivos. ¿Está? Que básicamente en esta aplicación significa que el de alto riesgo prefiera el contrato diseñado para capturar a los de alto riesgo en función de las probabilidades objetivas del segmento y que prefiera eso, es decir, que la utilidad que obtiene por este contrato sea mayor a la utilidad que obtiene por el otro contrato.
Perdón, estoy haciendo demasiado detalle de esto que no es la idea. ¿Está? Entonces, esto es básicamente la restricción de compatibilidad de incentivos, es que el tipo de alto riesgo tiene que preferir quedarse en su contrato, y si existe ese contrato, no puede, para el de bajo riesgo, no puede ser igual que el anterior, porque si no se cruzarían, no puede ser como en el primer mejor. ¿Está? Entonces, el segundo resultado es que el importante es que existe una ganancia de bienestar por hacer el seguro obligatorio, ¿sí? Por tener una intervención estatal sobre esto. Entonces, y acá sí viene un ejemplo concreto que más o menos va a tirar luz concreta sobre esto. Entonces, supongamos que el E es igual en los dos tipos, ¿sí? El E1 es 100, es decir, en caso de que no tengas el evento adverso de que no puedas trabajar porque te quedaste desempleado, no tengas ingreso, o tenés un problema de salud, o invalidez, o lo que sea. Y E2 es el ingreso en caso del evento adverso. La función de utilidad es raíz cuadrada, y tenés una probabilidad de siniestro de los de bajo riesgo de 1/4, una probabilidad de siniestro del de alto riesgo de 3/4 y una proporción de alto riesgo de 10%, ¿sí? O 0.10. Es decir, que es relativamente bajo, ¿sí? Pueden pensar en la cantidad de gente que se enferma, la cantidad, para que sea estable el sistema, ¿no? Vamos a ver por qué mecanismo. Entonces, en un ejemplo para un equilibrio separador, supongamos que le ofrecemos a los de alto riesgo un full insurance, ¿sí? Derivo el contrato de aseguración completa. Entonces, eso quiere decir que como la probabilidad de ocurrencia del alto riesgo es de 3/4, o sea, 1 menos pH, esto sería así, creo que acá lo hice, ya volviendo a esto. Entonces sería estoy completo sin internet. Bueno, perdón. Entonces básicamente ustedes tienen acá la utilidad pH, dijimos que era 3/4 en el estado negativo, ¿no es cierto? Que en este caso sería 0 más alfa 2, ¿sí? Más 1 menos pH, que sería 25.25 por 100 menos alfa 1. ¿Está? Entonces, en este caso, qué loco, qué bronca. Bueno, ni siquiera tengo que reformular estas cosas. Y lo peor es que no me toma el celular. No sé por qué. Entonces tenemos básicamente acá lo que estamos diciendo es que como postulamos directamente que tenemos full insurance, entonces va a ser el promedio de una constante. ¿Qué constante? Algo que le cierre, que respete la restricción presupuestaria, que va a ser tener 100 por 1 menos pH en los dos estados como ingreso neto. ¿Está? ¿Qué es 1 menos pH? Es 100 por 1/4, el que es igual a 5, ¿no es cierto? Raíz cuadrada de 25. ¿Está? Que sería, recuerden que el promedio acá, el valor esperado del ingreso de los de alto riesgo es 100 por 1 menos pH más pH por 0. ¿Está? Entonces, básicamente respeta la restricción presupuestaria del segmento y después vemos las transferencias alfa 1, alfa 2. ¿Está? Si los de bajo riesgo tuviesen full insurance, tendrían esto en el primer mejor. O sea, en el primer mejor con información perfecta, tendrías esto también. Y en el primer mejor, para los de bajo riesgo, tendrías esto, ¿no? La misma, nada más que, como ven, la siniestralidad cambia, entonces el bienestar es mayor. Pero estoy separando, ¿no? Entonces, en un equilibrio separador, yo sé que en principio puedo ofrecerles a esto y después veo. Pues si no,
tengo que tratar de que no se me quieran ir estos al otro contrato. Entonces, esto que le decía, pero los de alto riesgo pueden tratar de pasarse al otro tipo de contrato, entonces ahí aparece la restricción de compatibilidad de incentivo, donde básicamente el contrato ofrecido para el tipo TITA, ¿sí? Contrato ofrecido para el tipo TITA, tiene que ser preferido por el tipo TITA, piensen en L y H, tiene que ser preferido al contrato TITA prima, o sea, para otro tipo, por el mismo tipo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Esa es la restricción de compatibilidad de incentivos. Entonces dijimos que el contrato separador, donde se asegura plenamente y balancea ingresos y egresos en la industria para ese contrato, el contrato ofrecido destinado a seleccionar solo los tipos de alto riesgo, le daba 5, ¿se acuerdan? Acá. Entonces, él tiene que preferir esto a lo que obtendría de utilidad esperada, ¿sí? Pero dado que le estamos ofreciendo el contrato para los de bajo riesgo. ¿Está? Esta es la Incentive Compatibility Constraint para los tipos altos, es la restricción de compatibilidad de incentivos para los de riesgo alto. ¿Estamos? Entonces, ¿de acá qué puedo yo obtener? Si lo pongo con igualdad, voy a obtener el máximo, el mínimo posible alfa 1 L, tal que respete esta restricción de compatibilidad de incentivos. No importa, o sea, lo igualan, pero el tema es que como no puedo ofrecerle más porque si no se me cruzan, básicamente. Entonces, ¿está? Entonces de ahí se puede despejar, entre comillas, el alfa 1, que les va a dar esto, que es lo que le saco en el buen estado, y después respetando la restricción de compatibilidad de incentivos, la restricción presupuestaria de la industria para el contrato destinado a lo de tipo alto, obtengo el alfa 2. ¿Está? Entonces tengo el alfa 1 y tengo lo que se saca en el buen estado y lo que se tiene que pagar en el mal estado desde la industria. ¿Estamos? Bueno. Sí, esperen un segundo.